Alejandra. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, el lunes 27 de septiembre, y vamos a trabajar el tema de antiulcerosos. Pero primero les voy a explicar en la pizarra, ¿ya? ¿Les parece? Y cuando nosotros hablamos de antiulcerosos, en realidad de lo que hablamos es de fármacos que evitan la hipersecreción ácida. ¿Por qué? Porque debemos entender que la mucosa gástrica o en la mucosa gástrica existen dos factores importantes que se deben encontrar en equilibrio. ¿Y cuáles son esos factores importantes? Son los factores de defensa. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Los factores de defensa y los factores agresivos. ¿Y cuáles son estos factores de defensa? Los factores de defensa son el moco, ¿ok? Con su contenido, como es el bicarbonato, el ion bicarbonato. Y además las prostaglandinas, que también juegan un papel muy importante. Y en el grupo de factores agresivos encontramos al ácido clorhídrico y a las enzimas. ¿Ok? Pero ojo, estoy describiendo que los dos deben estar presentes, solamente que en equilibrio. Eso es lo importante. Pero, ¿qué sucede cuando esta balanza tiende a presentar una mayor expresión, por ejemplo, de ácido clorhídrico? Y esta sobreexpresión de ácido clorhídrico supera a la concentración de los factores de defensa. Entonces, los factores de defensa son menores a los factores agresivos. Esta superioridad de estímulo va a desencadenar una serie de irritaciones de la mucosa. Irritaciones que pueden ir desde las situaciones más pasajeras, como de repente un trastorno dispépsico, ¿no? Una indigestión, una acidez, puede pasar a ser un reflujo gastroesofágico, puede llegar a ser una gastritis o podría llegar a ser finalmente una úlcera que en muchos casos pueda ser motivo de un cáncer al estómago, ¿no? Podría convertirse, podría la ulceración ¿cómo se dice cuando se hace maligno? Magnificarse mal. Malignificación. A ver, diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. A ver, por ahí googleen y me dicen. Quiero decir que se haga maligno, me trabó la lengua. Bueno, entonces, esta situación se da principalmente por una sobreexpresión de ácido clorhídrico y o la presencia también bacteriana de una espiroqueta gram negativa, que es el Helicobacter pylori. Entonces, la farmacoterapia antiulcerosa atiende justamente a esta sobreexpresión de ácido clorhídrico o a la presencia de Helicobacter pylori. ¿Hasta aquí estamos claros, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, voy a borrar para poder conversar con ustedes un poquito de la
producción de ácido clorhídrico desde el enfoque técnico farmacológico. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos mucho de receptores y eso nos ayuda muchísimo. ¿Ya? Y entonces vamos a identificar primero que la producción de ácido clorhídrico se desarrolla en las células parietales del estómago e intervienen 4 receptores importantes. ¿Ya? Vamos a hacer una revisión fisiológica primero. Tenemos al receptor muscarínico M3, que sabemos que se asocia a una proteína GPOQ. Tenemos al receptor de prostaglandinas, que va a ser el último que explicaremos y que se asocia a una proteína del tipo GI. Tenemos la participación del receptor de histamina, H2, y no es que la histamina sea distinta, sino que por ubicación se enumera, ¿ya? H2, que está asociada o asociado el receptor a una proteína del tipo GS, ¿ok? Y tenemos al receptor de la gastrina, que está asociado a una proteína también GPOQ. ¿Ok? Entonces vamos a identificarlo por colores. Verde, celeste, naranja y morado. ¿Ya? Y todos juegan un papel importante, ¿ah? Todos juegan un papel importante en esta bioquímica. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, los receptores M1. Perdón, M1, no M3, ¿ya ven? Felizmente están atentos. Perdónenme, un lapsus brutus. M1, de células parietales, ¿no? Ya estamos. Entonces, ¿quién activa al receptor M1? La acetilcolina, ¿verdad? Ese es su ligando. La acetilcolina. ¿Quién activa al receptor de prostaglandinas? Sin duda, las prostaglandinas. ¿Quién activa al receptor H2? Pues la histamina. ¿Quién activa al receptor de gastrina? La gastrina. ¿Ok? La gastrina, la histamina H2, las prostaglandinas y la acetilcolina. Perdónenme, no sé por qué me está ardiendo tanto la vista. Entonces, tenemos aquí la gastrina, tenemos a la histamina, tenemos las prostaglandinas y contamos con la acetilcolina. ¿Hasta aquí estamos claros? Solamente estamos describiendo membrana, ¿verdad? Interacción de membrana. Y vamos a comenzar el proceso con la histamina H2. La histamina alcanza a su receptor, ¿ok? La histamina alcanza a su receptor y se activa. Y se activa la proteína GS. Y nosotros sabemos que cuando se activa la proteína GS, lo que generamos es una activación ¿de quién? Adeninato ciclasa. Eso, generamos activación de adenilato ciclasa, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí. Se produce la activación del sistema adenilato ciclasa. Y el adenilato ciclasa sabemos que transforma el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico activa a la proteinquinasa A de una versión inactiva a ser una proteinquinasa A
proteína quinasa A de versión activa, ¿no? Muy bien. Y esto activará, a activar esta proteína quinasa activa, va a activar a un sistema de antitransporte. ¿Ok? A un sistema de antitransporte. Vamos a ponerlo así mejor para acá. Voy a ponerlo lateral ya para que entre. Y esta proteína quinasa activa a un sistema de antitransporte, que es la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. ¿Ok? Esta es la bomba o la bomba de protones, también conocida, ¿no? Como bomba de protones, que es la hidrógeno-potasio ATPasa. ¿Y qué hace la bomba hidrógeno-potasio ATPasa? Permite el ingreso, ¿ok? El ingreso es un decir, ¿no? El ingreso a la luz es el estómago sería, al lumen de hidrógeno por la captura de potasio. O sea que es un sistema de antitransporte, ¿no? Es un sistema de antitransporte. O sea, el ingreso de hidrógeno por la salida de potasio. Y potasio volverá a ingresar a través de un cotransportador que permita el ingreso del ion cloruro. Entonces acá hablamos de una dinámica de transporte y antitransporte. Eso es un antitransportador y este es un cotransportador. ¿Qué cosa estamos generando? No entendí. Voy a volver a explicar. La proteína quinasa activa, valga la redundancia, activa a la bomba de protones. ¿Ok? Nos activa a la bomba de protones. Y la bomba de protones es una suerte de antitransporte que permite la salida de potasio o la captura de potasio por la introducción a la luz del estómago del ion hidrógeno. Por eso es un antitransporte. Esta es la luz del estómago, este es ya el interior del estómago. Y este potasio que ha retornado, ¿ok? Va a volver a regresar, va a volver a ingresar a través de un cotransportador. ¿Y qué me permite este retorno de potasio? Hacer ingresar ¿a quién? ¿A quién nos hace ingresar este antitransportador? El cloro. Cloro. Al ion cloruro. Al ion cloruro. Y cuando juntamos hidrógeno y ion cloruro en un medio acuoso, ¿qué formamos? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Se entiende hasta aquí, por favor? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, qué importante el estímulo de la histamina H2. La histamina H2 activando al receptor H2 asociado a una proteína de transducción del tipo GS, la activación del sistema de nilciclasa, la transformación del ATP en AMP cíclico y finalmente la producción de proteína sinasa activa, facilitará la activación de bomba de protones con incorporación de hidrógeno y cloruro al lumen del estómago, formando ácido clorhídrico. Por otro lado, otro agente estimulante es la acetilcolina. Y entendemos entonces que la acetilcolina va a activar a su receptor muscarínico M1 y la activación del receptor M1, la activación del receptor M1 igual activará a su proteína GPOQ, ¿no?
Y esta proteína GPOQ aumenta. Ustedes saben que la proteína GPOQ trabaja con fosfolipasa, fosfolipasa C, inositol trifosfato, tetrafosfato. O sea que al final todo induce al aumento del ion Calcio. calcio. Y este ion calcio expresado mantendrá activa a la proteína quinasa A. ¿Ok? Mantendrá activa a la proteína quinasa A. Entonces ya sabemos que ¿qué hace la proteína quinasa? Activa o activada. Activa la bomba de protones. Activa la bomba de protones. Y la bomba de protones, ¿qué permite? ¿Qué permite? ¿No sale de riñones? Ya, y la expresión de ácido, Ácido Clorhídrico. la expresión de ácido clorhídrico. ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Por otro lado, la gastrina es otro sistema estimulante. La gastrina activa al receptor de gastrina y el receptor de gastrina que se encuentra asociado a una proteína GPOQ, que estamos viendo que hace la proteína GPOQ, ¿no? Cuando se activa y activamos la fracción alfa, que se fosforila, fosfolipasa C, activación de inositol trifosfato, tetrafosfato, diacilglicerol, aumento de calcio, ¿cierto? Aumento de calcio. Y ese aumento de calcio, ¿a quién mantiene activo? La proteína quinasa. A la proteína quinasa. A la proteína quinasa. Entonces, aquí decimos, ¿no? Hay aumento de calcio. ¿Por qué razón? Por la razón de que la proteína GPQ, al activar la fosfolipasa C, inositol trifosfato, tetrafosfato, diacilglicerol, hace que aumente el ion calcio y esto mantendrá activo a la proteína quinasa. La proteína quinasa activa, valga la redundancia, activa la bomba de protones que permite la expresión de ácido clorhídrico en la luz del estómago. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a tomar una foto a esto porque ahora necesito salir de esta pizarra para poder mostrar otras cosas, ¿ya? Tomaron la foto, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de pizarra. Un ratito. Ahí están viendo mi pizarra, mi pantalla, ¿no? Voy a cambiar Sí, de doctor. pizarra. Ok, aquí. Vamos a trabajar en esta pizarra. ¿Por qué? Porque habíamos descrito, vamos a hacer un paralelo. Ya, primero, vamos a hacer un paralelo. ¿Cómo se saca una línea? No sé. Bueno. A ver, por acá vamos a hacerlo bien a la derecha. Habíamos dicho que la histamina H2 ya estamos, ¿no? Activa al receptor de histamina y este activa a la proteína GS, ¿cierto? La activación de la fracción alfa activaba el sistema adenilato ciclasa y después de toda la bioquímica de la adenilato ciclasa se activaba a la bomba de protones.
esta bomba de protones aumentaba la expresión de ácido clorhídrico. Perfecto. Pero también habíamos descrito que de forma paralela estaba el receptor de prostaglandinas y que estas prostaglandinas, ¿no? Ese es el receptor de prostaglandinas. Vamos a borrar esto de acá. Y que este receptor de prostaglandinas, ¿cierto?, estaba asociado a qué tipo de proteína, ¿se acuerdan? De acuerdo a la fotografía que han captado. GI. GI. Perfecto. GI. Y entonces, el receptor de prostaglandinas, ¿qué hará? Va a inhibir la adenilatosa ciclasa. Eso, va a inhibir a la adenilatociclasa. Por consiguiente, ¿qué va a suceder con el ácido clorhídrico? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Va a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir. Por eso es de que las prostaglandinas estaban considerados dentro de los factores de defensa. Y entonces, esto me permite entender la gastrolesividad que producen los AINES como analgésicos antiinflamatorios. Y es que los AINES, las prostaglandinas, se dividen en dos tipos de prostaglandinas. Prostaglandinas constitutivas, que serían estas, ¿ok? Y las prostaglandinas inducidas, que son las que se producen cuando una estructura va a comenzar un proceso proinflamatorio. Profesor, no entiendo eso. Vamos a verlo por acá. Los fosfolípidos de membrana, ¿ok? En una membrana de una estructura, de un tejido que ha recibido un golpe o de repente por una situación particular, de repente autoinmune, comienza a inflamarse por ciertas dinámicas fisiológicas. Entonces, esos fosfolípidos de membrana, por excitación de la enzima o por insinuación de la enzima, fosfolipasa A2, liberan ácido araquidónico. ¿Ok? Y vamos a hacer el metabolismo general del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por supuesto, sesgado a nuestra clase de hoy, ¿no? Porque tendríamos que hablar de tromboxanos, leucotrienos, pero eso no es clase de hoy. El ácido araquidónico, por la enzima ciclooxigenasa, que tiene dos isoformas, ¿ok? Que tiene dos isoformas, COX-1 y COX-2, por dos isoformas, forma o genera, sintetiza prostaglandinas de actividad fisiológica o constitutivas como las que estamos observando y prostaglandinas inducidas, que son los mediadores químicos de los procesos proinflamatorios. Entonces, estas entendamos que son de actividad fisiológica y estas son de actividad proinflamatoria. Y cuando me refiero a la actividad fisiológica, por ejemplo, la que estamos observando aquí, ¿no? Ejemplo. O en su defecto en la actividad renal, ¿no? Y todas las actividades fisiológicas que cumplen las prostaglandinas. Entonces, cuando tomamos AINES, AINES en general, AINES no selectivos, AINES no específicos, estos antiinflamatorios no esteroideos
que buscan disminuir la actividad inflamatoria de las prostaglandinas, estos AINES inhiben a la ciclooxigenasa, pero no solamente a la ciclooxigenasa COX-2, sino también a la COX-1. Entonces, al bloquear a la COX-2, ¿qué sucede con las prostaglandinas inducidas? Si bloqueamos a la COX-2, ¿qué sucederá con las prostaglandinas inducidas? Ya no se forma, Ya no se forman, ¿verdad? no sintetiza. Y si, o sea, disminuyen. Y si disminuyen, ¿qué pasa con la actividad proinflamatoria? También disminuye. Disminuye. Por lo tanto, el dolor disminuye, la fiebre disminuye. Pero ¿qué pasa con las prostaglandinas constitutivas? ¿Qué pasará con estas prostaglandinas constitutivas? También disminuye. También disminuyen. Y la actividad fisiológica, por consecuencia de las prostaglandinas constitutivas, también disminuye. Entonces, no habrían prostaglandinas que regulen la producción del ácido clorhídrico. Y si el ácido clorhídrico aumenta, ¿esto qué produce? Gastritis. Gastritis. Una gastrolesión. Que puede ir desde, como les dije, un simple trastorno dispépsico hasta de repente alcanzar a una situación de mayor riesgo como es una úlcera péptica. ¿Estamos bien? Por eso hablamos de la gastrolesividad de los AINES, por esa razón, porque bloquea a las prostaglandinas relacionadas, porque bloquea a la ciclooxigenasa relacionada con la biosíntesis de prostaglandinas que cumplen una actividad fisiológica importante en el organismo. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ahora, ustedes dirán, pero también hay COX-2 selectivos. Sí, y eso lo vamos a ver todavía después del parcial en el capítulo de AINES. Hay AINES que tienen afinidad solamente por la ciclooxigenasa 2. Entonces, solo se involucran con las prostaglandinas proinflamatorias y no intervienen sobre la isoforma COX-1. ¿Estamos? Voy a borrar acá. Doctor, es el hecho de que intervengan en la COX-1 lo que genera el aumento de ácido clorhídrico, ¿verdad? Así es. Es la intervención sobre la COX-1 la que implica o la que presenta implicancia fisiopatológica, ¿no? Voy a borrar, hicieron screen, no sé, tomaron foto. Ok, bueno. Entonces voy a volver a compartir. Un minuto, por favor.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando ¿de qué? De la biosíntesis del ácido clorhídrico, ¿no? Y vamos a volver a nuestro esquema primario, a nuestro esquema inicial, en donde habíamos visto los factores de estímulo. Y de forma paralela, estábamos entendiendo que las prostaglandinas, al activar a su receptor de prostaglandinas, estimulaban a la activación de la proteína GPQ. Vamos a ponerle otro color mejor. Y ya está, ahí está mejor. Y esta activación de la proteína GPQ, perdón, proteína GI, inhibe a la adenilato ciclasa. Entonces se generaba un mecanismo compensador. ¿Estamos bien hasta aquí, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces ahora nos toca, porque esto es fisiológico, fisiopatológico, cuando la expresión de ácido clorhídrico supera a lo que pueda atenuar, a lo que pueda amortiguar los sistemas endógenos como bicarbonato, ¿no? Prostaglandinas, moco. Entonces ya cuando el ácido clorhídrico es muy alto y está produciendo pues un trastorno digestivo, hay que trabajarlo a partir de inhibidores de la secreción ácida. Entre ellos, o antes de hablar de entre ellos, los primeros que se utilizaron fueron anticolinérgicos, pirenzepina y telenzepina. Vemos acá, estoy bloqueando. Bloqueamos al receptor muscarínico M1. Como les decía, pirenzepina y telenzepina. Sin embargo, debemos nosotros recordar que los receptores colinérgicos están muy ampliamente distribuidos. Entonces, los efectos anticolinérgicos eran muy intensos, o son muy intensos. Algunas veces se utilizan, poco, pero se utilizan. Otro grupo farmacológico, entonces, frente a esta condición, ¿no? Que se tenía claro que había que trabajar, se diseñaron los antihistamínicos H2, que no son los que regulan los procesos alérgicos, sino son más bien aquellos que intervienen en la biosíntesis del ácido clorhídrico. Y ahí a quienes encontramos a moléculas importantes, como como la ranitidina, la cimetidina, la famotidina, ¿no? No sé si dije cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. Son los 4 fármacos presentes en este grupo utilizados terapéuticamente. Y por último, ya los más de mayor eficacia, digamos, son los inhibidores de la bomba de protones. Aquí hablamos de lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Ya estos fármacos son mucho más específicos, ¿no? Sobre la bomba de protones directamente. Cuando hay un trastorno por disminución de prostaglandinas, también se puede trabajar con un análogo de prostaglandinas, una sustancia que activa el receptor de prostaglandinas, que es, por ejemplo, el misoprostol. Pero, ¿cuál es el problema del misoprostol? Que el misoprostol en realidad, el misoprostol que fue diseñado como un análogo de prostaglandinas, un medicamento que permita ayudar a los trastornos de úlceras por aumento de secreción ácida y disminución de prostaglandinas, mal uso de AINES.
Estas prostaglandinas, perdón, este misoprostol, al ser un análogo de prostaglandinas, muchas veces, o no muchas veces, produce o estimula contracciones uterinas. Y entonces en ginecobstetricia se utiliza para la maduración cervical. En ginecobstetricia se utiliza para la inducción al parto. Y bueno, ya se da el uso paralelo, ¿no? En todo caso, para hacer inducción al aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando esto se utiliza de forma no supervisada, no controlada, es muy riesgoso por el tema de hemorragias profusas que se podrían generar. Entonces, muchas personas mueren en el intento, ¿no? Hace poquito nomás se veía, me parece, la atención en un hotel, creo, salió una noticia, no sé si vieron que una señorita murió haciendo una mala praxis justamente de esto. Y como este caso, muchos casos, ¿no? O llegan al servicio de emergencia con hemorragias fuertes y le dicen, señorita, ¿qué ha tomado? Nada, dice. Ah, ¿está segura? ¿No se ha puesto ningún medicamento? No, dice. Sale el bebito con su misoprostol en la mano, ¿no? O el feto con su misoprostol pegado en la frente. Entonces, normalmente existe la duda, ¿no? ¿Y cuál es la dosis, doctor? Bueno, no se las voy a contar. Cuando lleven ginecobstetricia, ahí se van a enterar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Aunque Doctor, dicen, ¿no? Que y toman para dos vaginales y un par de volantines, ¿no? Un par de volantines para que parezca natural o una rodadita por las escaleras para que parezca natural, ¿no? Pero en realidad, pueden ser muchas más. Puede ser una también, ¿no? Cuando ya está a término, a veces media pastillita de misoprostol intravaginal colocada en el cuello uterino induce rapidito al parto. María Rosa, me parece que tú eres obstetra, ¿no? Sí, doctor. Seguramente has visto N casos de este tipo. Sí, efectivamente, como usted dice, si bien este medicamento tiene sus efectos terapéuticos, debe estar dosificado, porque el sobredosificar también causa terribles consecuencias. Eso. Y ya en ginecología veremos las dosis, ¿no? Porque obviamente no se puede estar indicando así. Claro, ni es el medio para contarles, yo hoy día, ni la clase de ginecobstetricia para contárselos, ¿no? Pero sí, o sea, lo que quiero crear un poquito de conciencia es de que es riesgoso, ya es riesgoso. El estímulo, cada organismo responde diferente al estímulo. Como les digo, pacientes a término, media pastillita de misoprostol molido y colocado en el cuello uterino, o sea, in situ, puede inducir ya el parto, puede rapidito, lo estimula, hacen la maduración cervical y ya ahí nomás empieza el proceso. Hay otras que necesitan más, hay otras que necesitan 10 pastillas, 12 pastillas, ¿no? Entonces, oral, vaginal, pero eso cuando está pues supervisado por el ginecobstetra, ¿no? Porque va a manejar la situación de manera adecuada. Sí, María Rosa. Sí, doctor, así como usted dice, es supervisado, ¿no? No es que se le aplica una dosis, ya sea mitad o un cuarto, y se le deja a la paciente, porque como usted indica, ¿no? Hay riesgos de hipertonía, de un montón de complicaciones, o que haga tonía uterina, y ahí sí es totalmente ya una consecuencia fatal, ¿no? Entonces, claro. exacto, entonces sí hay que tomarlo con pinzas, no es tan sencillo como dice en internet o en Google que, ya, cómprate tanto, ponte esto, ponte el otro, porque no sabes si tu cuerpo tiene mayor afinidad a poder reaccionar más fácil con ese tipo de fármacos.
así es, ¿no? ¿Y qué pasa, como nos dice María Rosa, qué pasa con una hipertonía? Eso te puede llevar a una hemorragia sin control. Y ahí que vas a necesitar hacer mucho manejo, a veces mecánico, ¿no? No sé, meterte hielo. Bueno, hay formas de controlar, ¿no?, la hemorragia. Pero, pero hay que tener mucho cuidado. No es un juego. No es que, sí, a mí me explicaron, yo sé, ya escuché, lo hago así, me caigo a las escaleras para que parezca natural. No, no, hay que tener mucho cuidado, supervisión, y control de la situación. Bueno, nos volvemos al estómago, ¿ven? Nos pasamos al útero, regresamos al estómago. ¿Alguna pregunta con esto, por favor? Sí, Oshin. Sí, doctor. Mencionó análogos de prostaglandina. Ese También es el misoprostol, pues. claro. Sí. Entonces, ¿sería de prostaglandina tipo constitutiva e inducida o solo Sí, claro, es una de prostaglandinas en general, así es. ok. Por eso es que estimula pues la contracción, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Doctor, Muy bonita lógica, ¿no? Doctor, ¿y el misoprostol de uso en varones? ¿Hay un problema o es ahí sí normal? Bueno, O- no, lo que pasa es de que el misoprostol es una pastillita, o sea, es vía oral, ¿no? Sino de que la actividad paralela, la actividad colateral es la que se aprovecha en ginecobstetricia, ¿no? Se le da un segundo uso. No ha sido diseñado para la maduración cervical, sino que se utiliza, digamos, por la actividad mm, colateral que presenta, ¿no? La respuesta colateral. Los varones no tenemos útero. Entonces, la respuesta sería imposible, pues, ¿no? Por donde solamente va a ingresar por vía oral. Y se utiliza así en úlceras, ¿no? En procesos de úlceras por problemas con prostaglandinas. Hay situaciones genéticas también que la expresión de ciclooxigenasa disminuye, por lo tanto la producción de prostaglandinas disminuye y entonces hay que contrarrestar esta situación, ¿no? Y se utiliza el misoprostol vía oral, ¿no? Y como les digo, no fue diseñado el fármaco con esta particularidad, pero su uso, este segundo uso que se da. Es más, les aseguro que el misoprostol más se utiliza en ginecobstetricia que en gastroenterología, ¿no? En realidad el misoprostol lo van a escuchar más en gineco que en gastro, porque para gastro se utilizan más los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Etcétera. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Muy bien. Todo claro, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar aquí, vamos a borrar para hablar del secreto de la abuela. ¿Cuál es el secreto de la abuela en una hiperacidez? ¿No saben? Bicarbonato. Bicarbonato, pues, ¿no? Entonces ahí entramos a los antiácidos o neutralizantes del ácido clorhídrico. Y aquí vemos, por ejemplo, al ion bicarbonato. Vemos al hidróxido de magnesio. Y tenemos al hidróxido de aluminio. Que cuando vienen juntos, aluminio-magnesio bajo la forma de hidróxidos, se llama magaldrato. ¿Ok? Entonces ustedes muchas veces van a escuchar el término magaldrato, que es hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. También se puede llamar hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. Pero para no ser tan largo,
magaldrato. Entonces, ¿qué pasa con este bicarbonato de sodio? ¿No? Porque con lo que se toma es bicarbonato de sodio, ¿no? Vamos a ponerlo así, bicarbonato de sodio. ¿Qué pasa cuando se toma esta solución con ácido clorhídrico? O sea, ¿qué pasa cuando llega al estómago? Y acá nos vamos a la química de primer ciclo o del colegio. Eso a mí me enseñaron en el colegio, no en la universidad. La reacción de una base con un ácido hidrácido, ¿qué da? ¿Qué produce? A ver, les voy a dar 5 minutos para que traten de hacer la reacción. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué producimos en este nivel? A ver, ¿quién dio? ¿Qué nos va a dar como producto cuando tomamos bicarbonato de sodio y este bicarbonato llega al estómago? ¿Qué va a haber? Una neutralización, pues por eso son antiácidos neutralizantes. ¿Qué vamos a producir? Cloruro de sodio, CO2 y agua. Como verán, ya no hay ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa con el ácido? Se ha neutralizado. Cuando tomamos hidróxido de magnesio, ¿qué formamos? Cloruro de magnesio y agua. Cloruro de magnesio más agua. Ya está el ácido clorhídrico neutralizado. Cuando tomamos hidróxido de aluminio, ¿qué formamos? Cloruro de aluminio más agua. Ya está neutralizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta forma se genera la actividad antiácida por neutralización. Neutralización. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. No es para ustedes, sorry. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? No, todo claro, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer un break, por favor, de unos 20 minutos y volvemos para revisarlo en diapositivas y hablar también de erradicación del Helicobacter pylori. ¿Está bien? Listo, doctor. Muchas gracias. Listo, nos encontramos.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. ¿Están ahí? ¿Se Sí, fugaron? doctor. Muy bien, Sí, doctor. perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahí se ve la presentación de los antiulcerosos o de la úlcera en el abordaje farmacoterapéutico, ¿no? Como les estaba explicando en un inicio, tenemos factores agresivos que son atenuados con factores de defensa, como por ejemplo el ion bicarbonato, el moco, las prostaglandinas, y tenemos los factores agresivos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, las enzimas, que cuando vencen en cantidad a los factores de defensa, se van a generar diversos daños a nivel de la mucosa, ¿no? Diversos daños a nivel de la mucosa. Otro factor importante que podría desencadenar el problema de la úlcera, de la gastritis, es la presencia de Helicobacter pylori. ¿Ok? Helicobacter es una bacteria que se alimenta del moco y cuando se alimenta del moco pues, va a dejar expuesto, ¿no?, la estructura, haciendo que sea vulnerable a la acidez del ácido clorhídrico. Bueno, esos son los factores de defensa que ya hemos mencionado, el moco con su ion de bicarbonato, las prostaglandinas. Aquí vemos en la célula parietal la formación del ácido clorhídrico, la activación de la bomba de protones. Habíamos descrito a los 4 receptores de membrana involucrados con la biosíntesis del ácido clorhídrico en las células parietales. Y la farmacoterapia que iba a estar dividida en 4 unidades de función, como los inhibidores de la secreción ácida, los neutralizantes de la secreción ácida, protectores de la mucosa y erradicación de Helicobacter pylori. En el grupo de inhibidores de la secreción ácida encontramos a los antihistamínicos H2, como habíamos mencionado, ranitidina, famotidina, nisatidina, los inhibidores de la bomba de protones, los anticolinérgicos y los antagonistas de la gastrina que no son utilizados de forma clínica, no hay drogas asociadas aquí, pero sí en los otros 3 grupos anteriores, ¿no? En los antihistamínicos, cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina, cuya diana molecular son los receptores de la histamina H2. El mecanismo de acción es el bloqueo competitivo de la acción de la histamina por sus antagonismos sobre esas sustancias a nivel de los receptores H2. Por lo tanto, tenemos las indicaciones clínicas de úlcera péptica y reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y cualquier alteración por aumento de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Gastritis, por ejemplo, podríamos estar hablando de un reflujo gastroesofágico que acompaña al aumento de la acidez del ácido clorhídrico. En las reacciones adversas medicamentosas, por uso de antihistamínicos H2, tenemos hipersecreción ácida de rebote, cefalea e irritación, y en pacientes hospitalizados se ha evidenciado desorientación, alucinaciones y hostilidad, aunque estas consideraciones pueden ser propias de cualquier paciente hospitalizado. En el caso de los inhibidores de la bomba de protones, tenemos al omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, y estos fármacos tienen por diana molecular a la bomba de protones o a la bomba hidrógeno potasio ATPasa. El mecanismo de acción de los IBP es generar una inhibición irreversible de la hidrógeno potasio ATPasa, responsable de la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales. En la indicación clínica, úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, erradicación de Helicobacter pylori. Significa que los fármacos inhibidores de la bomba de protones se establecen dentro del marco terapéutico de erradicación de Helicobacter. Las reacciones adversas más comunes, usuales, en este caso, son cefaleas y algunas molestias gastrointestinales, algunos trastornos dispépsicos que se puedan generar.
En el caso de los anticolinérgicos, vemos los clásicos como atropina y escopolamina, aunque no son utilizados por el tema de del bloqueo de todos los muscarínicos, ¿no? Los efectos colaterales, motivo por el que no son tan utilizados en estos casos, teniendo sobre todo medicamentos más específicos, más exactos, como los IVP y los antihistamínicos H2. En el caso de los sintéticos, sí son más utilizados, como les decía hace un momento, sobre todo antes que aparezcan los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Ahí encontramos, por ejemplo, a pirenzepina y telenzepina. ¿Ok? Algunas crisis o algunos espasmos agudos por problemas de hipersecreción ácida, se puede coadyuvar en la terapéutica, o sea, al uso de pantoprazol, de someprazol, de ranitidina, algunos derivados de escopolamina como iosina, ¿no? Pero como les vuelvo a indicar, solamente en condiciones muy agudas. Estos anticolinérgicos trabajan bloqueando los muscarínicos M1, ¿no? El mecanismo de acción bloquea los receptores muscarínicos M1 y como reacciones adversas como actividad antimuscarínica, sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa en altas dosis. Entonces en la actualidad ya no son tan utilizados. Esos antagonistas de la gastrina como proglumina y benzotrip no se han realizado estudios que demuestren su eficacia en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el ácido clorhídrico, por eso es que no son tan utilizados. Neutralizantes de la secreción ácida, los antiácidos, bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, que ya los hemos visto en las reacciones químicas cómo inhiben la producción del ácido clorhídrico. En el caso de protectores de la mucosa, ¿no? En los protectores de la mucosa observamos a las sales de bismuto, sucralfato y análogos de prostaglandinas como el misoprostol. Ya hemos hablado del misoprostol como análogo sintético de prostaglandinas y por lo tanto es utilizado en tratamientos de úlceras producidas por AINE o gastrolesividad por AINES, algunas contraindicaciones, hipotensión y embarazo, ¿no? No fue un producto elaborado con la finalidad de ser abortivo, pero dentro de sus reacciones hay contracciones uterinas que pueden producir el aborto. Antes de hablar de Helicobacter pylori, quiero hablarles de subsalicilato de bismuto y de sucralfato, que son productos muy utilizados en estos problemas de hipersecreción y problemas... a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede en la eventualidad de un trastorno gastrolesivo? ¿No? ¿Qué es lo que observamos? Miren, una gastrolesión es identificada por subsalicilato de bismuto y sucralfato, que son suspensiones de uso oral y que se adhieren por enlaces covalentes a la mucosa lacerada. Lo hago rosadito porque el subsalicilato de bismuto tiene este color, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué permite o qué evita? Va a evitar el contacto directo con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Ese tiene una actividad reológica de contacto, ¿ok? El de bismuto. Lo que sucede con el bismuto, que seguramente no sé si lo han escuchado como bismutol. Muchas veces se promociona con el nombre comercial de bismutol y había bastante propaganda televisiva hace un tiempo del bismutol. Se está acoplando un audio. Ok. Entonces, este bismuto permite pues de que la lesión, la gastrolesión, tenga menos contacto con el ácido y una mejor recuperación. Entonces ahí teníamos las sales de bismuto y como les decía, el
sucralfato. Lo bueno del sucralfato, en consideración al bismuto, porque es mejor, porque el sucralfato promueve la síntesis de moco. Entonces ustedes saben que el moco, si se forma, da más mecanismo de barrera. ¿Por qué? Porque el moco forma ion bicarbonato, ¿no? Entonces el sucralfato estimula síntesis de prostaglandinas en esta zona, ¿no? Y producción de moco con sus iones bicarbonato. Por eso sucralfato es superior a bismuto, pero también en el mercado es mucho más costoso, ¿no? Mientras que un bismuto puede costar, qué sé yo, 10 soles, un sucralfato puede bordear los 30 soles. Entonces, el bismuto también es bueno. ¿Qué sucede con el bismuto? Que utilizado más de 3, 4 días produce estreñimiento, ¿no? Profuso estreñimiento. Y además, durante su tránsito digestivo, porque el bismuto no se absorbe, solamente genera como que un film, una película, ¿sí? En la zona de laceración, y luego ya que se separa y continúa camino por el intestino, este bismuto se oxida, y al oxidarse ennegrece las heces, y en algunas personas presentan hasta la lengua ennegrecida durante el uso de bismuto. Entonces, siempre que vayan a prescribir este producto, por favor hagan la observación, porque el paciente con úlcera o con gastritis generalmente va a observar sus heces, porque siempre se les recomienda o leen, ¿no? Y dicen cuidado con las pérdidas, hemorragias digestivas altas, ¿no? Entonces observan las heces. E imagínense después de su tratamiento que empiecen a defecar negro, oscurecido. Lo primero que van a pensar es que están perdiendo sangre, que tienen una melena, que tienen sangre en las heces, y van a decir, este doctor, esta doctora, en lugar de hacerme bien su medicación, me está generando un sangrado, ¿no? Entonces, siempre deben indicarle al paciente que durante el uso las heces van a estar bastante oscurecidas, que esto pasa luego de dejar de usar el tratamiento, ¿no? Y que ese es por un producto de oxidación del producto, ese es, digamos, una respuesta a la oxidación del producto mediante el tránsito digestivo. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a borrar. Entonces ya saben, entre bismuto y sucralfato, sin dejar de ser un buen producto bismuto, el sucralfato es superior, por lo que estimula la biosíntesis de bicarbonato y moco. Doctor, Sí, y con respecto al Milpax, ¿al cual, perdón? Milpax, ¿Qué contiene? Porque ese es un nombre comercial. es parecido al bismutol, pero a ver, no sé exactamente qué contiene. Milpax jarabe, bicarbonato de sodio. Bicarbonato es un antiácido de contacto. Ah, ya. Sí, lo he googleado y me sale Milpax. Antirreflujo, antiácido, es bicarbonato. Y puede tener si ese, sí, nada más antiácido, antirreflujo, no contiene más. A ver, sí, al parecer no contiene más. Alginato de sodio, que le va a dar un poco de suspensión. Sí, solamente bicarbonato. Y los alginatos que por sus características mucosas tapizan, tienen una actividad emoliente, demulcente, ¿no? De la mucosa. Por eso es que cuando las personas sufren de gastritis, de úlcera, ¿qué les recomiendan tomar? Mucho emoliente, ¿no? Por la linaza. ¿Y la sábila, doctor? La sábila, el aceite de copaiba, la sangre de grado, ¿no? Que permite la regeneración de la mucosa, tan importante, ¿no? Y necesaria en estos casos.
¿ya? En el caso de erradicación de Helicobacter pylori, ¿no? Tenemos que el Helicobacter, como les explicaba, es una bacteria gram negativa. Y esta bacteria, ¿están viendo las diapos? Sí, Sí, doctor. sí, Ya, doctor. perfecto. Esta bacteria, fíjense, ingresa, ¿no? De repente en la lechuguita mal lavada. Antes, todavía los cochineaba, pero ahora que ya no hay clases presenciales, ya no les puedo decir, pues, de que saliendo de la universidad comen la hamburguesita con su ensalada, la papa rellena con su ensalada mal lavada, que viene de Yapa, Helicobacter. Ahora que viene Yapa, el COVID viene de Yapa, ¿no? Pero que venía antes el Helicobacter, llegaba la bacteria, y esta bacteria se alimenta del moco. Y a esta bacteria no le hace daño el ácido clorhídrico por la sencilla razón de que genera un campo de fuerza que es el amonio, ¿no? Libera amonio, libera amoníaco. Y este amoníaco, que tiene característica alcalina, evita pues el contacto del ácido, o sea, se protege el Helicobacter y se puede alimentar de todo el moco que quiere. Y luego, cuando ya se acaba el moco, migra a otra zona para seguirse alimentando, pero ya ha dejado una zona lacerada, una zona que en contacto con el ácido del estómago, pues genera mayor gastrolesión, molestias, ¿verdad? Espasmos digestivos y todo un proceso inflamatorio, porque ya la lesión de por sí comienza a generar mecanismos proinflamatorios, ¿no? Migración de leucocitos, de macrófagos, que van a exacerbar pues la estructura inflamada, ¿no? Entonces, el tratamiento, por ser una bacteria, hay que trabajarla con antibióticos, ¿ya? Y hay un esquema, este es el principal esquema de tratamiento, que es el esquema triple de tratamiento por 14 días, 2 veces al día, de un inhibidor de bomba de protones, una claritromicina y un metronidazol o amoxicilina 1 gramo. ¿Ok? Ese es el tratamiento triple. O puede ser omeprazol, lansoprazol, cualquiera de ellos, pero va con claritromicina y amoxicilina. En el caso el paciente sea sensible a la amoxicilina, se puede cambiar por metronidazol o tetraciclina, pero por lo general son estos 3 componentes los que trabajan en el tratamiento triple para la erradicación del Helicobacter. Hay ya otras adecuaciones al tratamiento, como el tratamiento cuádruple, donde se trabaja con una inhibidor de bomba de protones, metronidazol, subsalicilato de bismuto y tetraciclina. O, en lugar de un inhibidor de la bomba de protones, un antihistamínico H2, ranitidina, famotidina, metronidazol, subsalicilato y tetraciclina. Sin embargo, el tratamiento triple es el que se utiliza ampliamente en la parte clínica. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Y de qué manera trabaja la amoxicilina sobre la bacteria Helicobacter? Amoxicilina inhibe, como penicilina y betalactámico que es, inhibe a las enzimas carboxipeptidasas y transpeptidasas que promueven la biosíntesis de peptidoglicano en la cuarta etapa de su fabricación, que se conoce como enlace cruzado. Entonces, la amoxicilina lo que va a inhibir en la bacteria es que ésta biosintetice peptidoglicano, que formará parte de su pared celular y sin duda le da individualidad como estructura celular. En el caso de la claritromicina, como macrólido que es, trabaja sobre la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la biosíntesis de proteínas. Entonces, por un lado atacamos la pared celular, por otro lado atacamos la biosíntesis de proteínas, entonces estamos destinando a la célula a morir, ya que no puede cumplir con sus metabolismos, no puede cumplir con su crecimiento, no cumplirá con la reparación de sus estructuras dañadas, como son las paredes, que normalmente deben repararse en las bacterias, y por lo tanto es una bacteria que va a morir. En el caso de la administración de omeprazoles, justamente, o el antihistamínico H2, trabaja justamente para evitar
la mayor gastrolesión por el ácido clorhídrico ante el daño que se genera ya por la bacteria, por la presencia de la bacteria, ¿no? Este amonio que produce la bacteria también se aprovecha justamente para una de las técnicas de identificación, que es la famosa prueba del aliento, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? De que la bacteria, al estar presente, produce amonio, y este amonio, al momento de soplar frente a reactivos específicos, se generan procesos de óxido-reducción externos, y por cambio de color se puede, por una reacción colorimétrica, se puede entender la presencia de este Helicobacter. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, preguntas. Doctor, acerca de lo último, ¿esa reacción o ese procedimiento tiene algún nombre específico? Prueba del aliento. Prueba del aliento, tal cual. Prueba del aliento, tal cual. Ajá. Gracias. Y es justamente la presencia del amonio el que genera la reacción positiva, ¿no? Si hay reacción positiva, hay Helicobacter metabólicamente activo dentro del estómago, ¿no? Si la prueba del aliento es negativa, no hay Helicobacter. Es una de las formas, ¿no? Pues se pueden medir también mediante otros sistemas complementarios de pruebas de laboratorio, ¿no? Pero digamos, la específica es esta. Ahora, la endoscopía, por supuesto, juega un papel importante también, ¿no? Para ver el tipo de lesión. Y de repente es el punto de partida del diagnóstico. O sea, todo se va a comenzar con una endoscopía que pueda dar la visualización de lo que está sucediendo internamente en las paredes de la mucosa. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, mis estimados amigos, hasta aquí vendrá el examen parcial. ¿Qué les parece? Desde la clase de introducción, en donde vimos los lineamientos generales, estoy repitiendo, los lineamientos generales, farmacocinética, receptores, farmacología del autónomo parasimpático, farmacología del autónomo simpático, hemostasia, antiulcerosos, anticonvulsivantes que hemos visto en práctica, bloqueantes neuromusculares que lo tuvieron de tarea de práctica. Todos esos temas ingresan, ¿ah? Cálculo de dosis no viene para la parte final. ¿Qué más hemos visto en práctica? Antihipertensivos, me estaba olvidando. Antihipertensivos, cardiotónicos. Tienen como 10 temas para estudiar, ¿ah? Yo les sugiero que desde hoy se pongan a estudiar tema y medio por día. Tema y medio por día. Preguntas, por favor. Doctor, al final la programación del examen sería para el día lunes a las 9:45. Día lunes 4 de octubre, 9:45 de la mañana. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, mis estimados Doctor,